Bueno, en la hora anterior vimos entonces sobre métricas riemannianas. Ahora, para los que hayan cursado relativa especial, esta le tiene que resultar más familiar también. Y esa es la métrica euclídea usual que vemos en cálculo o en álgebra básica. Y en relativa especial vemos esta, una métrica G se llama lorentziana o pseudo riemanniana Riemann con 2n. Si en una base ortonormal donde acá aplican todos los mismos comentarios sobre bases ortonormales que hice antes. Sus componentes son donde, o sea, entonces, si la variedad es n dimensional, tenemos n, y acá esto es n menos 1 veces más 1. Y acá solo una vez menos 1. Eso esa es la asignatura de una métrica lorentziana. Y de nuevo, tampoco esto depende de ninguna base ortonormal especial. Se puede mostrar que la asignatura es una propiedad intrínseca de la métrica que, si bien la estamos expresando acá en términos de una base ortonormal, no depende de ninguna base ortonormal especial que se tome. Para cualquier base ortonormal siempre va a ser esta, con un solo signo menos. Bien, pero ese ligerísimo cambio que parece muy inocente, la única diferencia con la métrica riemanniana es que esto es un menos acá en lugar de ser un más. Por eso se le suele decir pseudo riemanniana también. Pero los cambios que introducen son enormes. Al nivel de... Bueno, a continuación vamos a ver los cambios más inmediatos, pero en todo el desarrollo de la teoría, bueno, al nivel de resultados, por ejemplo, de singularidades, por ejemplo, teoremas completos que en la teoría riemanniana valen, en el caso lorentziano ya no valen. Por ejemplo, lo que se llama el teorema de creo que era así que se escribe, Hopf-Ringbau, que dice que si una variedad riemanniana es completa en el sentido de una cuestión con las sucesiones de Cauchy, y si ustedes vieron un espacio de Hilbert, tendría que, bueno, quizá mencione después qué es lo que quiere decir este tipo de completitud. Sí, solo sí, es geodésicamente completa.
geodésicamente completa es que todas las geodésicas son, en cierta forma, se extienden infinitamente en su parámetro. Bueno, y esto es riemanniana. O sea, si una métrica riemanniana es completa, entonces es geodésicamente completa. O sea, ninguna geodésica empieza en un punto y luego de recorrer una cantidad finita de parámetros, por ejemplo su longitud para ser el parámetro, pum, se acaba y llegamos como al borde y se acaba todo. Eso sería que sea geodésicamente incompleta. Pero en el caso riemanniano, pseudo-riemanniano, justamente, toda la teoría de singularidades y los teoremas de singularidad de Hawking y Penrose se basan en que, al ser en métricas pseudo-riemannianas, este teorema, esto ya no vale más. Entonces podemos tener un espacio que sea completo en el sentido de sucesiones de Cauchy, pero que sea geodésicamente incompleto, o sea, de que empecemos, por ejemplo, como ahora podemos estar en el espacio-tiempo, por ejemplo, t, x, supongamos que yo empiezo acá y me voy en una geodésica hacia el pasado. El parámetro de la geodésica puede ser el tiempo propio, o sea, el tiempo que transcurre a lo largo de esta línea de universo. Y que sea geodésicamente incompleta es que, pum, el espacio-tiempo se termina, por ejemplo, acá en t igual a 0. O sea, en un tiempo finito, qué sé yo, tau 1. Recorro tau 1 hacia el pasado y ya no puedo seguir más recorriendo, o sea, porque la geodésica es incompleta. No puedo estirarla más. Llega a una singularidad acá al borde del espacio-tiempo. Así se definen las singularidades en los teoremas de las singularidades. Y el hecho y toda la existencia de ese teorema de singularidades que prueban que bajo dadas condiciones en una variedad pseudo-riemanniana se producen singularidades depende crucialmente de que estamos justamente con métricas pseudo-riemannianas en lugar de métricas riemannianas. Bueno, pero ahora veamos cuál es el cambio por lo menos más inmediato que introduce esto, y que es el siguiente. Si la métrica fuera riemanniana, como todo es positivo acá, entonces el producto escalar de un vector consigo mismo es siempre una suma de cosas positivas. Ahora, si estamos en una base ortonormal, esto que queda, esto es la delta de Kronecker. Entonces esto es al cuadrado. Entonces, para cualquier vector, el producto escalar es siempre mayor o igual que 0. Pero a causa de este signo menos ahora, entonces en una métrica lorentziana tenemos otra cosa, que es la siguiente.
a un vector en el espacio tangente P le llamamos de tipo espacial, o en inglés space-like, sí, esto es mayor que 0. Nulo si es igual a 0, y temporal en inglés es time-like, si es menor que 0. Noten que acá en vector nulo el producto escalar es 0, pero B no es distinto del vector nulo. El nulo del... Acá es bastante desafortunada la ambigüedad en la terminología. Este es el vector nulo en el sentido de espacios vectoriales, o sea que esto sumado a otro vector nos vuelve a dar el mismo vector. O sea, B, a pesar de que es distinto a ese vector, sigue dando el producto escalar 0. En el caso riemanniano, la única manera, dado que es no degenerada la métrica, de que eso sea 0, es de que sea este vector el 0, el vector 0, no le digamos nulo para evitar esta confusión con esta terminología. Y bueno, y si no, pues son positivos o negativos. Así que esto, lo nuevo que introduce es sobre todo esto, y bueno, de hecho, sea base ortonormal acá. Entonces, y sea B nulo. Nulo en este sentido, no en este. Entonces, si desarrollamos el producto escalar en esta base ortonormal, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda menos en B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más Bn al cuadrado igual a 0. Esto simplemente hago lo mismo que hice anteriormente en el caso riemanniano, solo que bueno, usamos la delta, ya no es una delta, sino que son estas componentes y aparece este menos ahí. Y estas son las componentes de cualquier vector nulo en esta base ortonormal. Entonces, lo que estamos viendo acá es que las componentes de cualquier vector nulo en la base ortonormal esta verifican esta ecuación. Esto igual 0. Pero si ustedes recuerdan de geometría analítica, esa ecuación sabemos que representa en el espacio tangente.
y que es la ecuación simplemente de un cono. Entonces tenemos n, bueno, un hipercono en realidad, n menos 1. Bueno, y acá en el medio están todos los otros y acá pasamos al eje 1. Los omitimos a todos esos ejes del medio porque si no, no podríamos graficar el cono. Bien, entonces tenemos y fíjense que es un doble cono. Esta ecuación, porque estos valores pueden ser positivos o negativos. Entonces cuando insertamos valores que puedan ser positivos o negativos para estas coordenadas, la ecuación, lo que nos está describiendo esto, que nos está diciendo, es que tiene que estar en una estructura esta de doble cono. Bien, entonces, y un vector que esté en la superficie del cono propiamente dicha es nulo. Ahora, si tomamos lo mismo y ponemos acá temporal, acá que nos va a quedar esto mayor que 0. No, perdón, menor que 0 para el caso temporal. Entonces esta ecuación es la misma expresión algebraica pero menor que 0, o sea que los vectores temporales están en el interior del cono. Y bueno, y espacial, la misma ecuación pero ahora mayor, y entonces están fuera del cono. Bueno, estos serían componente de B1, Bn, etc. Por eso al cono se le suele llamar, al cono propiamente dicho, o sea, la superficie esta, se le suele llamar cono nulo, o sea, null cone o light cone, o estos se llaman like los vectores, porque la luz se supone que se mueve en esos conos, en trayectorias cuyos vectores tangentes son nulos. Y ahora, supongamos que U y B son no espaciales, o sea, pueden ser nulos o temporales, y se encuentran
en la misma mitad del cono. Entonces, donde igual a 0 si U y B son nulos paralelos. Este es fácil de probar, esto háganlo como ejercicio, probar esto, de que dado si un vector es nulo o temporal con otro nulo temporal, ambos en el cono de arriba o ambos en el cono de abajo, entonces siempre se verifica esto: el producto escalar es mayor o igual que 0. Y que es 0 cuando ambos son nulos, están en el mismo lado del cono y son paralelos. O sea, U igual a un lambda o alfa B. Entonces este es un criterio bastante útil para saber por qué estas mitades tienen interpretación física. A la mitad de arriba se le llama futuro, future half cone, y a la de abajo past half cone, porque la idea es que en el espacio-tiempo, en cada espacio tangente, en cada punto vamos a tener un cono de estos, y entonces nosotros tenemos una trayectoria en la línea de universo, una curva, y calculamos su campo tangente. Si el campo tangente sistemáticamente cae en las mitades de arriba del cono, decimos entonces que esta curva avanza o su parámetro avanza hacia el futuro. Si no, si se da al contrario, decimos que avanza hacia el pasado. Eso suponiendo que el espacio-tiempo sea temporalmente orientable, se llama, que es que todos estos conos no cambien abruptamente de alineación, sino que hay una variación continua en la alineación de los conos. Eso no, un espacio-tiempo temporalmente orientable no lo vamos a definir ahora, porque eso ya es de métodos globales, ya de relatividad avanzada. Pero bueno, la intuición es esa. Bueno, y ahora de forma totalmente natural, entonces, también tenemos algo muy parecido, que es una curva gamma de campo tangente T es de tipo de la misma manera es espacial si T es espacial en gamma, o sea, para todo punto de la curva. Nulo si T es nulo en gamma, y temporal si T es
temporal en gamma, o sea, en cada punto de la curva vamos al espacio tangente a ese punto y vemos que el vector tangente, el campo tangente a la curva en ese punto sea del tipo este. Bueno, volvamos por un momento al caso riemanniano y tomamos el siguiente ejemplo, MR2, con la métrica usual en la base cartesiana usual con las componentes usuales. Bien, consideramos ahora que tenemos una curva de campo tangente T una curva lambda gamma de parámetro lambda. Bien, y ahora vamos al nivel infinitesimal. Esta va a ser una discusión solamente heurística para motivar la siguiente definición. A nivel infinitesimal sabemos que esto de acá tiene que ser la curva se confunde o es aproximada por su recta tangente en este punto. O sea, supongamos entonces que este es el segmento infinitesimal de curva identificado con el segmento infinitesimal de su curva tangente, recta tangente, perdón, en ese punto. Entonces, en coordenadas tenemos acá un diferencial de coordenadas de x2 acá un diferencial de coordenadas de x1. Esto no es un 3 sino que es una llave, y acá el segmento de curva de la longitud de la curva. Y bueno, simplemente usamos el teorema de Pitágoras para calcular esa longitud, que como esto nos queda un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el diferencial de S de longitud de la curva y después los catetos son los diferenciales de las coordenadas. Entonces nos queda, por el teorema de Pitágoras, es esto. Que lo podremos escribir usando la notación esta. Con el producto escalar. Pero en realidad esto no nos va a interesar tanto esa, sino esta otra forma. Que es la siguiente. A esto
acá con un álgebra de diferenciales de dudosa legitimidad rigurosa, pero como esto es solo una discusión heurística, eh, lo, lo podemos hacer. Entonces voy a borrar esto porque no lo voy a usar. Solo quería escribir ese producto escalar por las dudas, que alguno quizás quería verlo así. Podemos hacer lo siguiente: a esto escribirlo así. Donde lo único que hicimos es si volvemos a poner este diferencial de lambda al cuadrado y ponemos acá, recuperamos la fórmula anterior. Bien, pero esto es igual a este producto escalar si nos acordamos que el vector tangente de la curva tiene componentes entonces si queremos le llamamos a esto así, con la flecha como si fueran vectores en R. Pero en realidad no nos va a interesar tanto escribirlo a esto así, sino que, como antes explicamos, el producto escalar, entonces esto lo podemos ver como de otra manera. Uno, dos. Si desarrollamos estos, o sea, sumamos por ejemplo en nu, nos queda esto en mu, o sea, esto al cuadrado y todo con 1 adelante, o sea, esto. Pero esto ya sabemos qué es, que es simplemente expresado en componentes la acción de la métrica en el punto S de la curva, lambda, del vector tangente consigo mismo y esto. Con lo cual, el diferencial de longitud sería la raíz cuadrada de esto y entre los puntos 1 y 2 la integral. Es decir, que lo que sugiere este cálculo simple
es que ahora podemos tomar esto en una variedad con una métrica riemanniana. Podemos hacer simplemente lo siguiente. MG riemanniana no necesariamente este R2, sino una riemanniana cualquiera, la longitud de una curva se define, una curva suave entre los puntos de estos extremos de la P y Q es simplemente esta integral. Separemos de esto anterior para que no se haya confusión. Es decir, dada una métrica y una curva, podemos automáticamente, calculando el vector tangente a la curva, obtener la longitud de esa curva entre dos puntos mediante... acá falta la raíz cuadrada. Mediante esta integral. Entonces vemos que la métrica ya va adquiriendo varios roles. El primero es que nos permite establecer un producto escalar entre vectores de los espacios tangentes, en el mismo espacio tangente, perdón. Y esta, más importante quizás, igual de importante, es que nos permite definir y calcular la longitud de una curva. O sea, para calcular y definir las longitudes de curvas en una variedad riemanniana necesitamos poner una métrica. Por eso es tan importante la métrica en una variedad riemanniana, y por eso es tan importante en física y en relatividad la métrica, porque es lo que nos va a permitir calcular las longitudes de las curvas a través de expresiones de este tipo. Y que si se fijan es bastante interesante, porque esto es una expresión puramente tensorial. Aparece la métrica actuando en el campo tangente a la curva, y después solo aparece el parámetro de la curva. Así que es puramente tensorial y abstracta y absoluta la definición esta de longitud, y depende obviamente de los puntos extremos que se necesiten. No depende de ninguna coordenada, ni de una carta, ni de nada, a pesar de que acá arriba estaba expresada en términos de coordenadas. Pero cuando vemos, en realidad cuando hagamos ahora para el otro lado, o sea, si ahora una variedad riemanniana pasamos a una base coordenada, vemos en realidad que todo esto se obtenía de una expresión tensorial inicial y que venía de una métrica. Y que en realidad entonces que en todos estos cálculos, en el teorema de Pitágoras en sí era una forma muy oculta o muy de expresar la métrica, o donde ya estaba escrita la métrica. Ese es uno de los grandes logros de Riemann, que es el que inventó toda esta geometría diferencial, es darse cuenta que esta expresión para la longitud de una curva era algo fundamental que describe la geometría de este espacio. Y hoy en día en la geometría diferencial moderna lo vemos a través de que es una variedad equipada con una métrica, y esa métrica es la que nos permite calcular estas longitudes de curvas de manera totalmente tensorial y absoluta, sin coordenadas ni nada.
Eh, eh, si G es lorentziana, Lorent, tenemos lo siguiente. Si la curva es espacial, eh, la definición de longitud es idéntica al caso riemanniano. Es idéntica y, bueno, y por algo se le llama justamente curvas espaciales. Si gamma es nula, eh, como en ese caso G va a ser 0, se adopta que la longitud, que en realidad lo vamos a llamar tiempo propio, llamar después, es 0 por definición. Y si es temporal, tenemos lo siguiente. Lorentziana, ya no le llamamos longitud, sino que le llamamos el tiempo propio o proper time de una curva gamma temporal es, y se define con una expresión muy parecida pero con un ligero cambio. Ahora usamos para el tiempo propio, se suele usar la letra tau. Para longitud se suele usar, bueno, L. Es básicamente la misma expresión, solo que con un menos, un signo menos adelante de la métrica. ¿Por qué? Porque este producto interno, al ser temporal, la curva, todo esto siempre va a ser negativo, entonces le tenemos que poner un signo menos para que sea positivo y podamos calcular la raíz cuadrada. Pero fuera de eso, la definición es exactamente igual. Y obviamente la interpretación física es que, bueno, vamos a hablar después cuando introduzcamos la teoría de la relatividad general propiamente dicha, es que las curvas temporales, las líneas de universo temporales, representan las trayectorias en el tiempo de una partícula o de lo que fuere,
y así calcularíamos el tiempo que transcurre en esa curva. A medida que pasa el tiempo que transcurre en esa curva. Em, y si, y si esa partícula va describiendo una trayectoria en el espacio, si proyectamos todos los puntos a una sola hipersuperficie espacial, podemos calcular cuál es la longitud ahora de esa curva o trayectoria que siguió en el espacio, no en el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo es esta, la trayectoria espacio-temporal, y es una curva temporal en la variedad del espacio-tiempo, y esta sería la longitud. Y bueno, obviamente que lo novedoso es que distintas curvas esto es M, distintas curvas temporales que conecten el mismo par de eventos pueden tener distintos tiempos. Es decir, dos personas nos podemos encontrar acá y nos separamos y nos volvemos a encontrar en un evento futuro, y según esto la persona 1 puede tener una edad distinta o puede haber transcurrido un tiempo distinto al que transcurrió para la persona 2. Eso es básicamente la noción de que en el espacio-tiempo, las dos dimensiones, espacio y tiempo, esté todo unido en una sola cosa, una estructura geométrica capturada a través de esta métrica espacio-temporal de carácter lorentziano, y donde los tiempos que transcurren en una línea de universo se calculan con una integral de esta forma. Esa es la identidad física, que después se discute, como dije, más cuando veamos la teoría propiamente dicha, discutiremos con más detalle. Bueno, y ahora si recuerdan cómo era cuando teníamos un cambio de parametrización en las curvas, eran de la forma donde esta es una función, este sigma es una función de R a R, y que simplemente cambia el parámetro de lambda a sigma. Y habíamos visto antes que en ese caso los vectores tangentes cambian con un factor son paralelos, pero acá es un factor con un factor escalar multiplicativo dada por la derivada de la función de cambio de parámetro. Entonces, para el caso de la métrica, tendríamos, por la linealidad de la métrica en ambos argumentos, simplemente nos queda entonces, esto era por la regla de la cadena, se obtenía esto. Y acá por la linealidad simplemente es y esto lo hacemos porque queremos ver que estas definiciones de longitud que hicimos sean independientes del parámetro que uno tome para la curva. Es bastante fácil de probar eso, así que en todo caso quizá mencione solo lo elemental.
De hecho, probablemente quizá en cálculo hayan visto una prueba bastante parecida para longitud de curvas en Rn. Eh, pero bueno, entonces si L lo hagamos solo para longitud, por simplicidad. Entonces, si tenemos esto, por el resultado anterior que les mencioné, entonces acá queda g de s, acá con la función de cambio, la derivada del cambio de parámetro al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada, entonces esto simplemente va a quedar y acá el valor absoluto, porque teníamos el cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada, entonces este es el valor absoluto. Bien, y ahora, si en el caso de que esta derivada fuera positiva, bueno, acá pongamos si es entonces a medida que crece lambda también va a crecer sigma. Con lo cual sigma 1 es la función sigma aplicada a lambda 1 y lo mismo en lambda 2. Y si es positivo, entonces acá sale nos va a quedar L, acá ahora sigma 1, sigma 2, y acá al ser positivo, entonces el valor absoluto sale y simplemente queda esto, y esto es el diferencial de sigma, con lo cual esta es la longitud en la primada, o sea en la otra parametrización, con lo cual son iguales. Y si la derivada fuera negativa, ¿qué quiere decir? Que aumenta lambda, pero sigma disminuye. Con lo cual sigma 1, o sea el valor más chico de sigma se va a obtener con el valor más grande de lambda aplicado a la función, y el valor más grande de sigma con el valor más chico de lambda. Con lo cual acá tendremos que poner, como acá iba lambda 1 y acá va lambda 1, tenemos que poner la transformación de lambda 1 abajo, que entonces acá va sigma 2 y acá 1. Y como es negativa la derivada, el valor absoluto, le tenemos que poner un signo menos ahí, porque el valor absoluto, cuando el argumento es negativo, se resuelve poniendo un signo menos. Perdón, acá sí, diferencial de lambda. Bueno, pero esto lo damos vuelta al integral con un signo menos,
eh, sigma menos y sigma. Entonces el menos con este se va y queda de nuevo exactamente la misma definición con la misma integral de 1 a 2. Por lo que queremos ver es que la fórmula no cambia en absolutamente nada. No importa que esto en realidad sea más chico que esto. Lo que importa acá es que la fórmula, a pesar de que cambiemos parametrización, no cambie. Entonces este se va con este menos y nos queda exactamente la misma fórmula, que no cambia por más que cambiemos de parametrización. Entonces, como decía, no es nada complicado. Bueno, y finalmente las expresiones en una base coordenada son las usuales. Nos quedaría entonces acá, simplemente la escribo para también. Y en el caso del tiempo propio, recuerden acá el menos va antes de la suma. Y bueno, y después el resto es exactamente la misma expresión. Bien, falta una sola cosa sobre métrica, pero es muy importante, así que para no decirla a las apuradas, sino que esa la quiero explicar bien con bastante detalle, lo dejo para el comienzo de la clase que viene. Y eso va a ser lo último de métrica, por ahora. Después vamos a pasar a otro tema.